Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. Carlos Marx fue un judío nacido en Treveris que fundamentalmente se dedicó a un estudio económico de la sociedad de su época. Antes también había estudiado efectivamente a los filósofos materialistas griegos de la antigüedad, Epicuro, Demócrito, y vivió en gran parte de su vida ganándose el sustento como periodista. El pensamiento de Marx se podría quizá resumir en una proposición, en una frase sobre uno de los filósofos que le estudió, Ludwig Feuerbach. Dice: los filósofos hasta hoy han tratado de comprender el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Quizá eso es el resumen del impulso filosófico de Marx. No quiso simplemente comprender el mundo, sino transformarlo, pero naturalmente sabía que no se puede transformar la realidad sin haberla comprendido primero. Este es el planteamiento. A partir de esto, Carlos Marx desarrolló un pensamiento complejo y de un impacto histórico extraordinario. Hasta 1835, el joven Karl cursó sus estudios en el Liceo Friedrich Wilhelm en Treveris, y luego estudió Derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Como era un muchacho muy inquieto y brillante, estudió también filosofía, historia del arte y literatura. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Jena, con una tesis sobre filosofía griega antigua, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Sin embargo, decidió no seguir la carrera académica y docente, sino dedicarse al periodismo. Conoció por esa época a quien sería de ahí en más su mejor amigo y su más incondicional colaborador, Friedrich Engels. Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Los materialismos de la antigüedad, el materialismo de un Demócrito, de un Epicuro, de un Lucrecio, eran materialismos, digamos, en el sentido científico, es decir, se explicaban que todo está hecho de átomos, que la realidad no tiene espíritu, sino que todo es cuerpo y cosas por el estilo. Pero no se introducían en el campo de lo histórico. El materialismo de Marx parte efectivamente de estos materialistas clásicos de la antigüedad, pero introduce la dimensión histórica. Lo importante no es solamente que todo el mundo es material, que todo el mundo está hecho de átomos y de cuerpos, es decir, que no hay elementos de espíritu sobrenaturales en la realidad. Pero es que esto también influye en la historia. También los pueblos, las sociedades, el mundo, digamos, en que vivimos, está basado en condiciones materiales. Normalmente ponemos los ideales, las grandes palabras, las virtudes, la justicia, los más elevados sentimientos por encima de la realidad, y no nos damos cuenta de que son, piensa Marx, las condiciones materiales las que determinan realmente las sociedades. Si queremos comprender el mundo, tenemos que comprender, no escuchar a los ideólogos, sino comprender la materialidad de las relaciones económicas, tecnológicas, etcétera, en la que viven los pueblos. Comprendiendo esa realidad es lo que vemos la verdad de la sociedad. La verdad de las sociedades no está en su ideología, en el discurso a veces autocomplaciente que tienen sobre sí mismas, sino en sus relaciones económicas, sociales, tecnológicas, etcétera. Este fue la gran vuelta, dar la vuelta a las cosas que realizó el pensamiento de Marx.
Sir Edward Barnet Taylor nació el 2 de octubre de 1832. Es antropólogo inglés. Taylor fue el primer titular de una cátedra de antropología, cargo que desempeñó en la Universidad de Oxford desde 1896 hasta 1909. Sus estudios sobre animismo y su definición de cultura, como conjunto complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras producciones y maneras de vivir nacidas del hombre que vive en sociedad, constituyen las primeras contribuciones importantes al campo de la antropología. El animismo representa para Taylor la primera fase de la religión, que más tarde se prolonga en el fetichismo, el culto a la naturaleza, el politeísmo y por último el monoteísmo. Su teoría fue muy criticada por James George Frazer y por Marcel Mauss. En 1865 apareció Investigaciones sobre la historia de la humanidad, base de la reputación de Taylor como gran etnólogo de su tiempo. Este libro fue seguido por el muy elaborado Cultura primitiva, investigaciones sobre el desarrollo de la mitología, filosofía, religión, arte y costumbres, publicado en el año 1871. 10 años más tarde, en 1881, Taylor publicó un pequeño y muy popular manual de antropología. Muchas de sus teorías, basadas en el evolucionismo unilineal y consideradas racistas en la actualidad, han sido abandonadas por la antropología. El sociólogo de la religión, Edward Taylor, dice que cultura es aquel conjunto complejo que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Taylor sostenía que las sociedades no occidentales usaban el animismo para explicar por qué sucedían las cosas. El animismo sería así la forma más antigua de religión, lo que revelaría que los seres humanos desarrollaron las religiones para explicar la realidad. Taylor pensaba que el mito en las culturas arcaicas estaba basado en una ilusión psicológica y en una inferencia lógica errada, a partir de una confusión de la realidad subjetiva y objetiva de lo real y lo ideal. Taylor creía que el mito, aunque ilógico, tenía valor moral. En la época en que Taylor presentó sus teorías, estas resultaron políticamente revolucionarias, ya que los pueblos no occidentales, y en particular los infieles no cristianos, de hecho, poseían distintas formas de religión. Sin embargo, desde la publicación de Cultura primitiva, las teorías de Taylor fueron cuestionadas desde distintos ángulos. Las creencias de distintos pueblos que viven en lugares diferentes del globo y sin comunicación entre ellos no pueden ser aglutinadas como un solo tipo de religión. La función básica de la religión podría no ser la explicación del universo. Críticos como Marret y Emile Durkheim argumentaron que las creencias religiosas tienen funciones emocionales y sociales más que intelectuales. Actualmente se ven las teorías de Taylor como etnocéntricas, o sea, centradas en su propia raza europea. Su visión de la religión, como aquello que explica lo inexplicable, era tanto contemporánea como occidental, y él la estaba imponiendo sobre culturas no occidentales. Presenta de manera arbitraria una progresión que va desde la religión, cuyas explicaciones acerca de la realidad son subjetivas, hasta llegar a la ciencia, que provee explicaciones que satisfacen a ciertos grupos.